¿Alguna vez te has preguntado qué son todas esas piezas diminutas en una placa electrónica? Parece una metrópolis de ciencia ficción. Calles de cobre, torres de silicio y una energía invisible que lo mueve todo. Pero si un solo edificio de esta ciudad falla, tu computadora, tu teléfono o tu auto, simplemente mueren. Hoy vamos a diseccionar este mundo. En este vídeo, aprenderás a identificar cada componente electrónico de una placa, desde los que guardan energía hasta los que toman decisiones a la velocidad de la luz. Pero cuidado, porque no todo es lo que parece. ¿Ves este pequeño cuadro negro de aquí? Sin él, el procesador más potente del mundo se quemaría en menos de un segundo. Y lo más increíble es que la mayoría de la gente los confunde con simples adornos. Al final de este vídeo, no solo sabrás sus nombres, sino que entenderás el lenguaje secreto que hablan entre ellos para que la tecnología funcione. Antes de seguir, suscríbete y dale a la campanita. Próximamente estaré publicando un curso de electrónica gratis, donde en otro lado te cobran fortuna, acá te lo voy a traer totalmente gratis. Bueno, sigamos con este mini resumen. Antes de los componentes, hablemos de la placa base. PCB, Printed Circuit Board. No es solo un trozo de plástico. Son capas de fibra de vidrio y cobre. Las pistas son los caminos de cobre que llevan la electricidad. Los pads y vías son los puntos de soldadura y los túneles que conectan una cara con la otra. Los componentes pasivos, los reguladores, son los que controlan el flujo de energía sin generar ganancia. Resistencias. Su función es limitar el paso de la corriente. Cómo identificarlas: son pequeños cilindros con bandas de colores o rectángulos negros diminutos. Los capacitores condensadores, las llamadas baterías temporales. Su función es almacenar energía y filtran el ruido eléctrico. Cómo verlos: identificarlas: tanques cilíndricos, electrolíticos o pequeñas lentejas, cerámicos. Los inductores o bobinas. Su función es almacenan energía en forma de campo magnético. Ideales para fuentes de poder. Los componentes activos. Aquí es donde ocurre la magia del control. Los diodos, la válvula de una vía. Su función es para permitir que la corriente vaya en un solo sentido. LED, el diodo más famoso. Emite luz. Los transistores, el interruptor inteligente. Su función es actuar como interruptores o amplificadores. Son la base de toda la computación moderna. Los circuitos integrados, comúnmente llamados chips. Función: son microplacas dentro de un solo paquete negro. Pueden ser desde un temporizador hasta un procesador potente. Los cristales y conectores. Oscilador de cristal, el metrónomo, que marca el ritmo reloj para que los chips sepan a qué velocidad trabajar. Conectores y puertos, USB, HDMI, terminales de batería. Son las puertas de entrada y salida de la ciudad. Resistencia: frenan, capacitores guardan, transistores deciden y los chips controlan. Si tienes una placa vieja por ahí, ábrela, con cuidado, y trata de identificar estos componentes. Suscríbete para aprender a soldarlos en el próximo vídeo.